El prota le dice a Ivy que no quiero oír eso de alguien que necesita masticar ceniza para mantener la calma. Ivy dice que, allí no puede fumar. ¿Acaso quieres que te muerda? El protagonista piensa, que, por favor, que llegue antes posible. Vemos cómo llegan. Ivy piensan, que, a pesar de ser un conde, su castillo es enorme. El varón dice que habéis recorrido un gran camino, que bienvenidos, nos presentan a el varón como el varón Ball. El varón dice que es una pena que haya ocurrido ese incidente, pero se lo explicaré brevemente. El varón dice que el propietario del pueblo es mi sobrino, era un joven varón, pero tenía familia. El varón dice que esa es toda la información que tiene. Ivy dice que gracias por la información. El mayordomo se acerca al varón y le dice: mi señor, el joven maestro es. El conde se levanta y dice que tiene algo que atender, así que me disculpo. Primero, les deseo la mejor de las suertes. El mayordomo dice que perdón por la cortesía, pero que el joven maestro no se encuentra bien. Ivy dice que no pasa nada, que tienen toda la información que necesitaban, así que nos iremos pronto. Ivy le dice a Christopher qué gran trabajo has hecho cuidando el equipo. Ivy dice que el varón parece muy tranquilo, a pesar de que su sobrino ha desaparecido, que eso es sospechoso. Y le preguntas al protagonista, ¿por qué insististe en que partiéramos hoy? El protagonista responde, muchas cosas le parecieron sospechosas. El protagonista dice que especialmente el tema de los investigadores desaparecidos, que perdieron el contacto, que parecía una historia inventada. Y también es extraño que solo enviaran un investigador una vez, a pesar de que había pasado un mes. El protagonista continúa diciendo, pero lo más sospechoso es la actitud del mayordomo. Volvemos al pasado. El mayordomo le dice a Ivy que si van ahora, probablemente lleguen al anochecer. El mayordomo continúa diciendo que sería mejor que descansaran hoy y partieran en la mañana. Ivy responde que aprecia su preocupación, pero que se irán hoy mismo. El protagonista nos dice que después de negarse a quedarse, el mayordomo parecía como si su plan hubiera fracasado. El protagonista piensa que sobre todo, parecían ansiosos, sus temblores, su respiración, su comportamiento, hasta su más mínimo gesto, que claramente sería el comportaría de alguien que estuviera ocultando algo. Todos están entrando al carruaje. Ivy dice que se dirijan inmediatamente hacia la aldea. Christopher dice que deberían conseguir un lugar para quedarse primero cuando lleguemos. Ivy dice que no, la investigación es lo primero. Ivy dice que lo primero que harán es investigar el castillo del propietario. El protagonista piensa que todo el asunto es sospechoso, pero todo lo que podemos hacer por ahora es comprobarlo directamente. El protagonista se pregunta qué pasó, que por qué de repente su mana se empezó a mover. El prota piensa que se hace más fuerte cada vez que estamos más cerca de la aldea. El protagonista se pregunta, ¿qué está pasando? Hay un gran estruendo en el carruaje. Hazard llama a la entrenadora. Christopher le dice a Hazard que se mueva. Christopher ve cómo el conductor y los caballos pierden el control del carruaje. Christopher le dice a Hazard que algo le está pasando al conductor. Hazard pregunta qué pasa. Ivy rompe la puerta del carruaje y se asoma, diciendo que maldita sea, llegamos demasiado tarde. Ivy dice que todos prepárense para el impacto, que van a impactar contra la puerta principal. Vemos como el carruaje impacta y se arrastra hasta la plaza principal de la aldea, donde todos los aldeanos están bailando de manera frenética y descontrolada. Vemos como todos logran salir del carruaje. Christopher le pregunta al protagonista qué está pasando aquí. Un mago debería saberlo. El protagonista piensa que mierda, que está decidido, que eso es más que una anomalía de maná. El prota piensa que eso tiene que ser magia negra. Vemos como Vivian captura a un niño. Vivian piensa que esa no es la fuerza de un niño. Hazard dice que estuvo bailando todo el día, que sus pies están realmente desgastados, que justo como pensó es una maldición. Hazard continúa diciendo que así que hay una conexión entre su petición y la maldición, ¿verdad? Christopher dice que el casero ha desaparecido hace un mes, que si empezaron a bailar desde entonces que ya deberían haber muerto por agotamiento. El protagonista dice que parece que alguien está cuidando de ellos para que no mueran de agotamiento. Ivy dice que probablemente fueron arrastrados a algo problemático. El prota piensa que Andreas murió allí en el juego, que si hubiera seguido las sugerencias del mayordomo y descansaban en el castillo, el varón hubiera encubierto eso. Pero que desde que llegaron al pueblo al instante la situación cambió, que se han visto arrastrados a una situación peligrosa. El mana que sintió está al mismo nivel de Charon,
pero que poder usarlo a gran escala se siente raro. El prota piensa que de ninguna manera, que si acaso están usando un artefacto. Christopher le pregunta al que si le pasa algo, el prota dice que tiene muy pocas pistas por ahora, que busquen en la casa del casero primero. Vemos como todos ya están al frente de la casa, todos entran y vemos un montón de cuerpos tirados en el suelo. Christopher ve a un tipo tirado en el suelo y dice que esa ropa y pregunta que si no son del equipo de investigación del Imperio. Christopher dice que parece que ha pasado mucho tiempo desde que murieron. El prota le dice a Ivy que tal vez no puedan resolver eso solos. El prota dice que basándose en todo lo que han visto hasta ahora, que parece ser el trabajo de un mago negro, Ivy le pregunta que qué se basa para dar esa suposición. El prota dice que se sienten como si estuvieran amplificando las emociones de la gente allí e intercambiándolas por poder mágico. Ivy dice que la fuerza motriz de la magia negra son las emociones humanas después de todo, así que probablemente también el propietario haya sido asesinado. El prota dice que tal vez fue porque les obstruía el paso. Christopher pregunta que entonces los cuerpos que se estaban quemando fuera de esa casa eran algún tipo de ritual de magia negra. El prota responde que quizás. Ivy dice que sabrán la verdad después de capturar a esos criminales, que busquen en cada parte de esa mansión y vemos como todos están buscando. Hazard dice que no han encontrado nada hasta ahora, que ni siquiera el cadáver del propietario. Vivian le dice a Hazard que mira por la ventana. Vemos cómo ven que todas las personas que están bailando anteriormente en la plaza central se están acercando a la casa. El prota piensa que el perpetrador por fin se está moviendo. Christopher pregunta qué hacen, que parecen que se percataron de nosotros. El prota piensa que parece que estaban esperando a que entráramos al edificio. Hazard le pregunta a Ivy qué hacemos. Ivy dice que por ahora detenga la búsqueda y salgan del edificio. Hazard dice que sí y se dirige al primer piso, pero vemos cómo se encuentra con todas las personas en las escaleras subiendo al segundo piso. Hazard dicen que ya están en el segundo piso. Christopher sale corriendo y choca con las personas para así liberar a Hazard. Que él se encargara del frente. Que él se encargara del frente. Vemos como varios cuerpos explotan y mandan a volar a Christopher. El prota ve a Christopher tirado en el suelo y queda paralizado. El prota empieza a recordar su vida pasada cuando estaba en el ejército. El prota empieza a entrar en pánico mientras que Hazard empieza a llamar a Christopher. Hazard recoge a Christopher mientras dicen que están vivos todavía. Ivy le pregunta al prota qué está haciendo. Ivy recoge al prota. Ivy dice que salgan de allí. Vivian que rompa la ventana. Vivian rompe la ventana y vemos cómo todos salen. Ivy dice que corren. El prota piensa que joder. El prota piensa que tuvo un flashback de su vida pasada en su última misión, justo en este momento. El prota con su magia hace un escudo de agua. El prota usa magia de tierra. Ivy le pregunta al prota qué pasa, que si acaso cree que está solo. Ivy le dice al prota que no gaste su magia imprudentemente. Ivy le pregunta al prota que si puede rastrear la ubicación del mago negro ahora mismo. El prota dice que cree que puede si lo hace ahora mismo. El prota piensa que ya que está usando su mano de manera tan descarado, lo encontrará fácilmente. El prota usa una habilidad llamada detector de maná y piensa que te encontré. El prota dice que están en la casa a las 9 en punto, a unos 100 metros. Ivy le dice que bien hecho cabeza de alga. Hazard le dice a Ivy que por favor espere. Ivy ingresa a la casa. Ivy dice que parece que han dado en el clavo, que allí podría ser donde se esconde el mago negro. En la puerta aparece una barrera que no permite que el prota pase. El prota piensa que mierda, es una trampa. Ivy dice que maldita sea, que los engañaron y vemos como un cuerpo se está levantando a espaldas de Ivy. El cuerpo llama a Ivy, mi hermana, y le dice que le duele. El prota trata de quitar la barrera y dice que eso está más allá de su poder. Una voz le dice al prota que es lamentable. La voz continúa diciendo que es lamentable como una polilla en el fuego. Vemos como una barrera está cubriendo el pueblo. La voz continúa diciendo que no hay prisa, que todo fue ordenado por Dios, que se arrodillen en el nombre de la pereza. El prota se pregunta si pereza, que por qué aparece ese nombre ahora. El prota nos dice que el título del juego es el gran pecado, que empezando por la pereza, que los 7 pecados capitales se separaron del cuerpo principal, el código del apocalipsis, y juntándolos todos se invoca el jefe final del juego. Los aldeanos están a punto de atrapar al prota. El prota piensa que esos son los ítems más importantes del juego. El prota evita a todos los aldeanos mientras se pregunta que por qué se menciona ese nombre allí en el campo, donde ni siquiera aparece la historia principal.